Hola, hola, compañeros y compañeras de pedagogía. Estamos aquí con la segunda clase, lo que viene siendo la segunda parte de nuestras clases de filosofía de la educación. Estamos analizando cómo la filosofía influye en la educación a través de lo que vienen siendo las diversas áreas o las diversas ramas, que como tú puedes ver, pues en la educación, pues nos enseñan música, nos enseñan arte, nos enseñan varias materias justamente vinculadas con todo esto. Y la filosofía, pues, por tanto, profundiza, trata de ir más allá a través de sus ramas como son la ética, la estética, la metafísica, la epistemología. Hemos visto también cómo, pues, ¿qué es el conocimiento? Realmente, ¿qué es el conocimiento, compañeros, compañeras? Hoy nos enseñan teorías, hoy enseñamos o nos enseñan teorías, conceptos, definiciones, términos y varias cosas. Pero realmente lo que nos han enseñado es lo verdadero. Ejemplo, la historia. Hoy tenemos una historia, conocí a un maestro que una vez me dijo la siguiente definición de historia. Me decía, bueno, maestro, usted da historia. ¿Y usted sabe qué es la historia? O sea, me dejó todo perplejo, todo tonto. Pues claro que sé qué es historia, ¿no? Pero iba hacia otro fin y él iba a dar una definición cuando dice, no. Pues si no lo sabe, historia es el conjunto de mentiras que de tanto que se repiten, se hacen verdades. Ah, caray, así me lo dijo. Es el conjunto de mentiras que de tanto estarlas repitiendo, se convierten en verdades. Me empezó a explicar y con el tiempo yo empecé a entenderle mejor y de alguna manera lo entiendo. Porque la historia te la platican de una manera donde te platican lo bueno del héroe, lo bueno de la persona, pero no lo malo. Somos seres humanos. Como seres humanos, pues tenemos errores, tenemos fallas. Entonces, a los héroes nacionales, un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, nos lo pintan como personas impecables, personas puras. Pero hay cosas que ellos hicieron que la historia no toma en cuenta, y entonces, como puedes ver, ya no es esa verdadera historia. Ya no es esa historia o ese conocimiento verdadero, profundo, absoluto. Por ejemplo, he encontrado libros donde dicen que el cura don Miguel Hidalgo, cura, sacerdote, era casado, bueno, no era casado, tenía una mujer y tenía hijos. Si en nuestros tiempos está mal visto que un sacerdote rompa se llaman creo que secreto de castidad, algo así por el estilo, se ve mal. Ahora, imagínate en los años 1800, donde había más retroceso, había menos conocimiento de la persona. Bueno, había menos libertad, mejor dicho, menos mente más abierta. Entonces, eso, decir que Hidalgo, a pesar de ser sacerdote, tenía hijos y tenía una mujer, pues imagínate, es un sacrilegio a la ciencia, es un sacrilegio al conocimiento, porque Hidalgo es el padre de la patria, es el redentor, el que inició la libertad por México, ¿sí? Que Hidalgo como sacerdote tenía un problema o una situación. Se dice dentro de la historia no oficial, dentro de la historia no aceptada, que Hidalgo, cuando empezó a conquistar, empezó a tener triunfos con motivo de su gesta heroica, llegaba a los pueblos donde había españoles y entonces les decía y juntaba a todos los españoles. Tenía un carnicero de confianza y ordenaba decapitarlos. Ordenaba, por tanto, cortarles, pues, o la yugular y matarlos. Era un rito sangriento que cometía en todos los lugares donde llegaba Hidalgo. Y esto nunca nos dice la historia oficial. O sea, Hidalgo el asesino, Hidalgo lo que tú quieras. Entonces, como puedes ver, si profundizamos, ejemplo, otra vez leía un libro que decían que Ignacio Allende, héroe de la independencia de México, y José Ortiz de Domínguez, una mujer que nos dio también patria, eran amantes. Engañaban al esposo de Josefa Miguel Domínguez, y entonces hacían dirían hoy las abuelas, sus cochinadas. Entonces, como puedes ver, héroes que tenemos un concepto positivo, un concepto bueno de ellos,
pues con este tipo de conocimientos o este tipo de ideas, se viene todo para abajo. Y eso no lo enseñan, no nos lo dicen precisamente para no desvirtuar la buena imagen, el buen concepto que tenemos de esos héroes, de esos personajes y cosas por el estilo. Entonces, como puedes ver, ¿qué es verdadero conocimiento? ¿Qué es el conocimiento que todos conocemos o tenemos que llevar? Algo que no nos han dicho en las clases de historia. Entonces hablamos de la independencia de México. Pero la independencia de México no fue hecha por mexicanos. Los líderes de esta gesta heroica, podríamos decir los que fueron extranjeros en términos actuales. Miguel de Costilla era criollo, era hijo de españoles nacido en América. José María Morelos y Pavón era mulato, era hijo de español con negro, ¿sí? Francisco Javier Mina, otro héroe de nuestra patria, era 100% español. Era un español que vino a nuestro país a defender la causa de los mexicanos, que para los españoles era un traidor a la patria, y para los mexicanos se convirtió en un héroe que, a pesar de ser español, vino a defender la causa de la independencia de México. Los que consumaron la independencia, ¿quiénes fueron? Fueron Vicente Guerrero y fue Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero era otro mulato, era hijo de español con negro, es decir, nada de indígena, nada de americano. ¿Quién era Agustín de Iturbide? Agustín de Iturbide era otro criollo. Entonces, como puedes ver, realmente, compañeros, nuestros héroes nacionales, los que dieron independencia, no eran mexicanos, no hablamos de un descendiente de Cuauhtémoc, de un sobrino o pariente de Cuitláhuac, sino que los mexicanos éramos la carne de cañón, pero que los héroes, los que idearon, los que manejaron la independencia, hoy podemos decir que eran extranjeros. Y ahí te viene otro dato más. La conquista de México no fue hecha por los españoles. Los españoles no nos conquistaron. Quienes nos conquistaron fueron los propios indígenas, quienes al mando de los españoles lograron acabar con México Tenochtitlan. Realmente los que acabaron con los aztecas fueron los pueblos enemigos de los aztecas que se aliaron a los españoles y que los españoles astutamente mandaron por delante para que los pueblos indígenas acabaran con los aztecas. Y luego el español nos venía a rematar. Eso no nos lo enseña, no nos lo hacen ver. Y si algún día estas ideas se manejan dentro de la historia, pues comprenderás que todo el concepto que tenemos de la historia cambia en este momento, cambia por tanto en todas las ideas que estamos llevando a cabo. Ahí te lo paso por tanto al costo de lo que significa o lo que representa, compañeros, el conocimiento y lo que viene siendo nuestro conocimiento. Realmente el conocimiento ese que tenemos tú y yo, ¿qué va a pasar con las nuevas tecnologías, con los nuevos descubrimientos, con los viajes intergalácticos? Hoy tú bien lo sabes, el señor fundador de Amazon ya viajó en perdón la redundancia, en un viaje privado al espacio, aunque han sido 10 minutos y regresó. Cosa impensable, difícil de concebir. Y hay 3 empresas privadas que quieren llevar a cabo el famoso turismo espacial, viajes al espacio, para que la gente que tiene el poder económico pueda llevarlo a cabo. Algo que parecía imposible, difícil de llevarse a cabo. Y lo que hoy parece imposible, algún día se va a hacer, y entonces, ¿dónde va a quedar? Lo que decía hace rato. En fin, jóvenes, eso es lo que tratamos de entender al mezclar filosofía con educación y llegar a profundidad sobre el conocimiento y sobre cómo la filosofía ve el conocimiento. No nada más como lo vemos tú y yo, a ver, agua es H2O, cloro es Cl, oro es Au y cosas por el estilo.
x cuadrada menos 2y es igual a 0, es una ecuación de primer grado y cosas por el estilo. Vamos a ver ahora corrientes filosóficas, la forma en cómo la filosofía ve las cosas. Las corrientes filosóficas son los diversos enfoques o puntos de vista sobre la realidad, muchos de los cuales son opuestos, contradictorios y no uniformes u homogéneos. Es decir, la filosofía tiene esta cualidad. Nunca nos va a decir algo exacto donde dos coincidamos. Nunca nos va a decir, como las matemáticas, en donde todos vamos a coincidir en lo que nos dice la filosofía. No, porque esa no es la esencia de la filosofía. La filosofía es que nos va a ver muchas formas de ver las cosas, muchas maneras de interpretar las cosas, donde tú y yo jamás nos imaginamos que así se pueden ver las cosas. El filósofo ve lo que tú y yo no vemos. El filósofo escucha lo que tú y yo no escuchamos. Y nos lo hace ver y nos lo hace escuchar para que tengamos otro concepto de realidad, un concepto más profundo, un concepto más amplio de lo que estoy diciendo, la realidad. Las corrientes filosóficas son los diversos enfoques o puntos de vista que nos permiten ver la realidad, muchos de los cuales estos enfoques son opuestos, son contradictorios y no uniformes u homogéneos, lo cual constituye la esencia de la filosofía, que nos permite ver la realidad de diversas maneras y a profundidad, ampliando nuestro criterio cognitivo, lo cual viene a enriquecer y a fundamentar la educación. Pues el día que los filósofos coincidan en todo, o se convierta en una ciencia exacta, ese día, compañeros, deja de existir la filosofía. Y cabe decirte que no han sido pocos los filósofos que han tratado de hacer que la filosofía sea una ciencia exacta. Han tratado de hacer que la filosofía se convierta en una ciencia donde todos coincidamos, donde todos tengamos el mismo resultado, como las matemáticas, que ahora aplican diverso método, pero que al final les va a dar el mismo resultado. De esta manera, la filosofía es a su virtud, no verlo en el sentido negativo de que escuchamos esto, lo escuchamos esto, y entonces decimos, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? Eso es lo importante de la filosofía, que te va a exponer varias teorías. Tú como persona con criterio, con razonamiento, con principios, podrás elegir entre todas ellas, para ti, cuál es la que mejor explica las cosas. Sin prohibir y sin negar a otras personas que a lo mejor ven el mismo fenómeno, lo ven desde otro punto de vista, esta corriente filosófica, y en consecuencia ahí empieza la contradicción. Lo importante es que entre los dos, el que ve negro y el que ve blanco, puedan obtener una tercera postura, una cuarta postura, que nos pueda convencer a los dos y en consecuencia poco a poco ir amalgamando un concepto filosófico universal, como hay un concepto matemático universal. Así que jóvenes o compañeras, esto es la esencia de la filosofía. Las corrientes constituyen la esencia de la filosofía, que nos permite ver la realidad de diversas maneras y a profundidad, ampliando nuestro criterio cognitivo, lo cual viene a enriquecer y a fundamentar la educación, pues el día que los filósofos coincidan en todo o se convierta en una ciencia exacta, ese día, compañeros, deja de existir la filosofía como tal, como ciencia, y se convertirá en otra ciencia, pero ya no en lo que entendemos por filosofía. En las corrientes filosóficas hay muchas, hay muchísimas, pero sin embargo vamos a ver las más importantes o las más vinculadas con lo que viene siendo la educación, concretamente con lo que es el conocimiento, con lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. De esas corrientes filosóficas, reitero, no son todas, no. Si yo me dedicara a explicarte todas las corrientes filosóficas, pues simplemente tendríamos que abarcar, yo creo que un curso completo de todas las corrientes filosóficas, y un curso no de manera cuatrimestral, sino de manera semestral, porque reitero, la filosofía tiene, pero para aventar, tiene para ver las cosas de diversos puntos de vista, diversos enfoques.
En estas corrientes filosóficas está el empirismo, el racionalismo, el idealismo, el materialismo y el realismo. El empirismo y el racionalismo como corrientes filosóficas cuestionan el conocimiento opuestas, completamente opuestas. Dentro del idealismo y materialismo tenemos dos corrientes sobre lo que es primero, sobre qué es la vida. Y son completamente opuestas, completamente contradictorias. Y conectan al idealismo y al materialismo como una corriente tercera, lo que es el realismo. Reitero, no son las únicas, no son todas, hay muchísimas más. Pero para efectos de educación y efectos de lo que es la enseñanza, el proceso de aprendizaje, estas corrientes nos dan una visión que nos permite desglosar, ampliar y profundizar un poquito más sobre lo que viene siendo el conocimiento, las ideas de la vida, las ideas de el más allá, de la muerte, etcétera, etcétera, de lo que es nuestra realidad. Empezamos pues a desglosar, ya lo vimos, pero ahora vamos a desglosar lo que es el empirismo, sus principios y sus postulados. Recordemos que el empirismo afirma que la única fuente del conocimiento lo constituyen los sentidos, que es a través de los sentidos, es decir, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, cómo conocemos y nos permiten conocer la verdad. Si creo en algo y acepto algo es porque lo estoy viendo. Si acepto y reconozco que existe es porque lo escuché, aunque no lo vi, pero lo escuché. Si creo en algo y afirmo que sí existe, es porque lo olí, aunque no lo haya tocado. Los sabores es algo que existen pero no se ven. Los olores es algo que existen pero tampoco los podemos ver ni los podemos tocar. Sabemos que el sabor agrio, dulce está en esa fruta. Sabemos que está en ese pastel, está en ese platillo. Sabemos que ahí está el olor, ahí está el sabor. Pero, ¿dónde está ese olor concretamente? Así como te digo, aquí están los frijoles, aquí está la carne, y aquí está el picor o el chile o el caldo de este platillo. Ahora dime, ¿dónde está el sabor? No lo veo. Es la combinación de, bueno, pero dime, así, me separas la carne, me separas el caldo, me separas lo picoso. Ahora, sepárame el sabor, de tal manera que ya no tenga esto sabor, o que yo lo pueda acá. Sea el sabor, sé que existe, porque mi paladar, porque mi lengua lo siente y sabe si es salado, si es dulce, si es agrio, sin que tú me digas y nada más dime, adivíname, ¿a qué sabe esto? Te lo digo, pero no porque lo esté viendo, sino que lo estoy percibiendo, lo estoy a través de lo que viene siendo la boca, lo estoy percibiendo, converso. De igual manera, oye, aquí huele feo, huele horrible. No veo nada, no me di cuenta que a un lado hay un animal muerto, por lo que tú quieras distraído, no lo vi y estoy sentado y de repente empiezo a percibir. Entonces, mi olfato me está diciendo que hay algo que está en estado pútrido, que está mal y sin haberlo visto. Investigo, busco y, mira, pues aquí está este canijo ratón muerto, este perro muerto, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, la única forma de conocer la verdad es a través de los sentidos. Si crees es porque lo viste, si crees es porque lo oyes, si crees es porque lo olfateas. En consecuencia, la única forma de conocer las cosas es a través de los sentidos. Si alguna gente dice vi a Dios, pues es porque lo vio. Creo que todos tenemos alguna vez un abuelito, un pariente que ha dicho eso y que lo juzgamos de loco. Está loco, está marihuana. Ya se astronó otra vez. No, porque él tuvo la virtud del milagro de verlo. Nosotros no hemos visto, pero ¿qué pasaría si un día tú lo ves? Entonces, si un día ves, escuchas, oyes a una bruja, a un duende, algo que la ciencia lo niega y que tú lo estás viendo.
Nadie te va a hacer cambiar de que no existen porque tú ya viviste esa experiencia. En consecuencia, jóvenes, esto es el empirismo. Afirma que la única fuente del conocimiento lo constituyen los sentidos, porque estos nos permiten conocer la verdad, porque lo podemos percibir, tocar, oler, sentir, y si lo estás viendo, lo estás oliendo, pues no lo puedes negar. Ese es uno de los principios o postulados del empirismo, compañeros. Otro más, de igual manera, sostienen que lo que nos permite obtener conocimiento son las experiencias, son las vivencias, compañeros. Yo como conozco por las experiencias, porque sé que cuando el cielo se pone negro, porque sé que cuando las nubes están en una forma especial es que va a llover. ¿Por qué sé que va a llover? Porque desde que niño he vivido esa experiencia. ¿Por qué me tengo que tapar? Porque hace frío, porque estoy en la época de invierno. ¿Qué es lo que más hace que me tape? La experiencia de haber vivido todo esto. ¿Por qué no meto la mano en una olla que esté hirviendo? Porque sé que me voy a quemar. ¿Y cómo lo sé? Por la experiencia, porque cuando era niño viví una experiencia similar. ¿Por qué ahora que estoy grande soy cuidadoso con los cohetes y estoy ahí con mis nietos o con mis hijos y ten cuidado? Y fíjate esto y fíjate aquello. Pues niño viví la mala experiencia de que me tronó una paloma o un cohete cerca de mí o la tenía en la mano. Entonces, ¿qué es lo que me permite conocer? Las vivencias, las experiencias. Otra vez experimentando las cosas es como vas a aprender, es como vas a conocer. Entonces, el empirismo nos mantiene este segundo postulado. De igual manera, lo que nos permite el conocimiento son las experiencias, son las vivencias, compañeros. Lo que va a permitir que usted y yo y que la humanidad pueda conocer y pueda saber. Porque sabemos lo que es un eclipse, porque alguna vez fuimos testigos y vimos cómo se dio un eclipse. Entonces, es lo que nos permite, por tanto, obtener el conocimiento, saber lo que son las cosas. El empirismo solo acepta la existencia de las ideas adquiridas, sí que el conocimiento se va adquiriendo conforme el ser humano va evolucionando. Los seres humanos tendremos ideas, tendremos pensamientos, tendremos conocimiento, pues conforme vayamos evolucionando, vayamos avanzando. El niño empieza con sus primeras letras en el preescolar. Empieza después a unirlas, empieza a asociarlas y empieza a leer. Con motivo de ese conocimiento, el niño al rato empieza a conocer otros conocimientos, otras ideas. Entonces, el empirismo solo acepta las ideas adquiridas. Es decir, el conocimiento no lo traemos consigo, no viene de forma innata, sino que el conocimiento, el niño viene con una mente vacía, con una mente que no sabe nada. Y a través de las experiencias y de las vivencias, porque el niño lo primero que hace es experimentar el hambre, la sed, el frío, y llora, y se chupa su manita. Y todo lo que llega a su manita, conforme va creciendo, se lo lleva a la boca, porque la boca es el único medio a través del cual el niño va aprendiendo y va conociendo, y va repeliendo o va desechando las cosas, ¿sí? Entonces, como puedes ver, nuestra mente, que viene en blanco, poco a poco se va llenando ese saquito llamado mente con conocimientos, simples, sencillos, o con el tiempo son complejos. El niño y los seres humanos vamos evolucionando y vamos llenando ese saquito llamado mente con conocimientos, con ideas, ¿sí? Hoy aprendimos lo que es aritmética. Eso nos va a permitir para después aprender lo que es matemáticas. Luego aprender lo que viene siendo las partes de cada una, trigonometría, cálculo diferencial, estadística y demás cuestiones. De esta manera, como puedes ver, el ser humano va adquiriendo ideas, las ideas adquiridas se van obteniendo conocimiento conforme vamos evolucionando. El empirismo se basa o utiliza el método inductivo. Para conocer sus postulados y principios, el empirismo utiliza el método inductivo, es decir, el que va de lo particular a lo general.
Para poder entender y comprender este universo, hay que ir analizando caso por caso, asunto por asunto, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro. Después de haber tenido el número suficiente de evidencias, 100, 200, 300, etcétera, cada científico o investigador sabrá cuántas serán, entonces ya puede generalizar. Hoy a través del telescopio analicé el movimiento de Venus. Y veo que tiene ciertas características. Y veo también que tiene ciertas cualidades. Después de cierto tiempo, analizo el caso de Marte. Y veo que también tiene cualidades que repiten en las de Venus, que tienen mucha semejanza entre estos dos cuerpos celestes. Ahora analizo la Tierra y veo que la Tierra tiene mucha semejanza con Venus, con Mercurio, con Marte. Después de 2 o 3 casos donde veo que son igualitos, entonces llego a la conclusión de que esos cuerpos celestes llamados planetas, todos ellos giran alrededor del Sol. Que al ver otros cuerpos celestes como son los cometas, como son los meteoritos, son completamente diferentes a los planetas porque tienen otras características. Y que además veo que ellos no giran alrededor del Sol, sino que ellos tienen su propia órbita y que van y regresan. Entonces, después de analizar caso por caso, planeta por planeta, cuerpo celeste por cuerpo celeste, puedes decir, Venus es un planeta y gira alrededor de la Tierra. Mercurio es un planeta y gira alrededor de la Tierra. Marte es un planeta y gira alrededor de la Tierra. Perdón, del Sol, perdón. Me equivoqué. Venus es un planeta y gira alrededor del Sol. Mercurio es un planeta y gira alrededor del Sol. Marte es un planeta y gira alrededor del Sol. La Tierra también es un planeta y gira alrededor del Sol. Halley no es un planeta, es un cometa. Entonces, como Halley no es un planeta, entonces no gira alrededor del Sol. Entonces, de caso por caso y asunto por asunto, método inductivo, me voy a lo general. Y digo, si Mercurio, Venus, Marte y Tierra son planetas y giran alrededor del Sol, en consecuencia, todos los planetas giran alrededor del Sol. De lo particular, me voy a lo general. Y entonces ahora afirmo categórico, todos, absolutamente todos los planetas giran, por tanto, alrededor del Sol. Sus exponentes son Francis y Roger Bacon, John Locke, David Hume, George Berkeley. Son los exponentes de esta corriente llamada empirismo, ¿sí? Lo contrario al empirismo es obviamente el racionalismo, que ya lo habíamos visto y que hoy lo vamos a desglosar, que hoy lo vamos a ampliar, lo vamos a precisar, compañeros. El racionalismo es lo contrario, es lo opuesto al empirismo, pues sostiene que la única fuente del conocimiento no lo constituyen los sentidos, sino que son la razón, el análisis, la reflexión de las cosas. Es decir, es el razonamiento converso. El racionalismo es lo contrario, es lo opuesto al empirismo, pues sostiene que la única fuente del conocimiento no lo constituyen los sentidos, no son los sentidos, ya con eso es lo contrario al empirismo, lo niega contundentemente al empirismo. La verdadera fuente del conocimiento lo constituye la razón, el razonamiento, es decir, la reflexión, el análisis profundo del fenómeno o de la cosa que estamos tratando de entender y de explicar. De tal manera que yo al ver una cosa, pues lo reflexiono, lo analizo. Esa lucecita que se ve en el cielo es una lucecita. Entonces empiezo a reflexionar, a razonar, a entender ese fenómeno. No puede ser una lucecita, pues está a miles, a cientos, a millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, para que esté a millones y a cientos de kilómetros de la Tierra, porque hasta donde han ido los aviones, los helicópteros, los cohetes, las estrellas siguen todavía más lejos. Entonces, para que esa lucecita
yo la pueda ver, que estoy a miles o millones de kilómetros de distancia, porque no es una lucecita. Fíjate cómo estoy reflexionando, cómo estoy razonando las cosas. Quiero ser algo tan grande, tan inmenso, un solezote, permítame la expresión así, un solezote, de magnitudes tan grandes, si el sol, ¿qué es el sol? Lo logro percibir como un círculo anaranjado, amarillo, y lo logro ver, ¿sí? Entonces, quiero pensar que estas visitas están todavía más lejos que el sol, y que a pesar de que están tan lejos del sol, las logro percibir. Quiere decir entonces que son soles inmensos, monumentales, que a pesar de distancia apenas alcanzo de concebir. Entonces no son lucecitas, son lucesotas, son solesotes, son solezazos. Bueno, perdón, hablo como si hablamos en un término coloquial, un término ordinario, porque ante la falta de conocimientos, pues decimos así, pero estoy razonando, mi vista me engaña, mi vista me hace creer que estoy viendo lucecitas, no, cuando en realidad, si reflexiono, si hago un análisis profundo, realmente son cuerpos celestes tan monumentales, tan de inmensas dimensiones inconcebibles, que las puedo yo percibir. ¿Mm? Entonces, como puedes ver, el racionamiento, el racionalismo nos hace o nos invita a que si queremos conocer las cosas, hay que profundizarlas. Hay que entenderlas en su magnitud, en su profundidad. No de una manera simple, porque el sentido no se engaña. La escena típica, cuando agachamos la cabeza, hay mucho sol sobre el asfalto y vemos así como agüita. Levantamos la cabeza, no se ve nada, caray. Vuelvo a agachar la cabeza, la pongo al ras del suelo, del pavimento, y veo otra vez es así como humito, como agüita. Me levanto y digo, caray, ya no veo nada. Entonces, como puedes ver, la vista te está engañando. Entonces empiezas a razonar. Lo que pasa es que si yo estoy de pie, no veo el vapor, no veo cómo se está fluyendo el calor, la vaporización de lo que viene siendo el pavimento, lo que sea. Pero al agacharme, sí logro ver esa evaporación o esa evaporación. Entonces, como puedes ver, el sentido me engaña y entonces encuentro una explicación lógica a esto. El racionalismo es lo contrario opuesto al empirismo, pues sostiene que la única fuente del conocimiento lo constituye la razón, el análisis, la reflexión profunda, estoy diciendo las cosas. Segundo postulado. Por tanto, al negar el empirismo, al decir que los sentidos no se engañan, por lo que no podemos confiar en ellos para encontrar la verdad. Así que, jóvenes, el racionalismo le viene a dar pues sus cocos al empirismo, porque le dice, no podemos creer que los sentidos sean la única fuente del conocimiento. Nos pueden dar algunos indicios, pero hay que profundizar, hay que complementar si tú quieres, y la única forma de encontrar la verdad es a través del razonamiento, a través de la profundidad. Un ejemplo quizás muy tonto, pero muy explícito. Pensando en ustedes como mujercitas. Un muchacho apuesto, guapo, bigote, varonil, etc. Dicen, caray, qué guapo es ese muchacho. Andas en el metro, pensando que en la Ciudad de México, y dices, no, pues yo lamentablemente ya voy a bajar en la siguiente parada, pues ni modo. Lástima de chavo que no lo conozco, me gustaría ser su amiga y bla, 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 bla. Pero casualmente, él baja en la misma estación que tú, te pones loca de contento. No, pues ya le dice, ahora está es mi vecino, ni me he dado cuenta. Y casualmente él baja más adelante, bueno, en una puerta antes que tú, y entonces tú vas atrás de él y dices, no, pues ahorita voy a checar, a ver dónde vive, o dónde trabaja, y pues a ver. Con el tiempo me empiezo a dar mis vueltas y pues a ver si se da algo. Entonces vas muy contenta, muy ilusa, te has encontrado al tipo de chavo que tú quieres, al que tú habías soñado tanto, varonil, alto, con piel, con etcétera, etcétera, las características. ¿Sale? Resulta que al salir del metro, tú vas atrás de él, hay otro muchacho y lo abraza y se besan. Uf, uf y más recontra uf.
Lástima, dices, lástima de cuerpo. Lástima de chavo. Resulta sin ofender. Estamos dando un ejemplo que es homosexual. Entonces, como puedes ver, tus sentidos te engañaron. Pensando que era un muchacho varonil, masculino, macho, hombre, etcétera, resulta que es otro. Entonces, como puedes ver, a través de ejemplo quizás muy tonto, muy soso, pero muy explícito, es como muchas veces tenemos esto, y a todos nos ha pasado. Vemos una persona por la espalda, caray, es una chava y resulta que es un chavo. Vemos una chava, es una jovencita y resulta que ya está ruca, al revés. Estamos ya está ruca, caray, no, pues está chavita. Entonces, como puedes ver, el sentido o los sentidos nos engañan. Entonces, no podemos ser en ellos porque los sentidos no nos llevan a la verdad, al contrario, nos llevan a la falsedad. Nos llevan a cosas que no son lo que es realmente la situación. Otro principio del racionalismo, compañeros, es que tampoco aceptan las experiencias como fuente de conocimiento. La experiencia, las vivencias que tú y yo vivimos, no pueden considerarse como fuente de conocimiento. ¿Por qué? Simplemente porque las experiencias que llevamos son diferentes. No todos vivimos la misma experiencia en la misma vivencia. Ejemplo, lo digo con mucho respeto, sin ofender. Nuestra primera relación sexual, o nuestra primera borrachera, no para todos fue igual. Ejemplo, y lo digo con mucho respeto. Si una muchacha vive su primera experiencia sexual a través de una violación, es obvio que va a ser una amarga experiencia, va a ser horrible, va a ser asquerosa. Tan es así que muchas veces esas personas difícilmente logran superar esa situación, que incluso les queda el recuerdo y cuando quieren vivir esa experiencia con una persona que aman, les impide por el recuerdo que tienen, es el fantasma que tienen consigo. En cambio, una muchacha que vive su experiencia con el ser que quería, con el ser que amaba, con el ser que idolatraba, en un lugar adecuado, donde el chavo inclusive tuvo el detalle de ponerle flores, llevar, etcétera, música, el tema musical con el cual se identifican ellos, pues es la experiencia más preciosa e inolvidable. Entonces, estamos en dos experiencias completamente opuestas, completamente diferentes. Una donde la chava pues sufrió su primera relación, pero a través de la violación y amarga, horrible. Y otra que la vivió bonita, como ella la soñó, con el chavo deseado. Entonces, no podemos pensar que a través de la experiencia podamos obtener conocimiento, porque las experiencias son completamente diferentes, difíciles de poder amalgamar en una sola. Quienes hemos tenido la primera borrachera alguna vez hace tiempo, pues sabemos qué tan bueno, qué tan malo. No, ¿sabes qué? Ni me la... No quiero saber nada, no. ¿Por qué fue tan amarga tu experiencia que te dijeron tus amigos? No, amiga o amigo, te tiraste al suelo, fuiste a llorar, te querías encuerar, te subiste a la mesa, rompiste una ventana, rompiste, hiciste... No. Hasta en el baño hiciste tus graciosidades, te fuiste a vomitar ahí en la sala, estás vomitando. No. O sea, te queda esa amarga experiencia, ese mal momento, y dices, no lo quiero recordar. Entonces, decir que la primera borrachera fue algo bonito, que te gustó, que te encantó, pues yo creo que no. Que hay personas que vivieron, estuvieron bien, disfrutando, gozando, que al otro día, pues casi cuando uno empieza a tomar, difícilmente te hace cruda, digo, difícilmente, ya con el tiempo, pues ya cuando el cuerpo, pues sí te hace cruda. Entonces va a ser una experiencia preciosa. No, la neta, el alcohol es chido, se pasa buenos momentos, etcétera. Pero después, con el tiempo, la experiencia de la cruda realidad, no va a ser la misma. Todas las experiencias cambian, varían. Y no podemos a través de las experiencias decir y obtener conocimiento porque todos vivimos experiencias completamente diferentes, completamente opuestas. Entonces, el racionalismo le niega al empirismo que la experiencia también sea fuente del conocimiento, ¿no? Pues es fuente del conocimiento porque las experiencias y vivencias de las personas son completamente diferentes, ¿sí? A diferencia del empirismo, el racionalismo sostiene la existencia de las ideas innatas, es decir, que el ser humano, incluso algunos más avesados, desde su gestación trae consigo ideas
trae consigo ya pensamientos, trae consigo a su manera cosas que el ser humano nada más lo que tiene que hacer es manifestarlas, es expresarlas. ¿Sí? El niño sin saber qué es felicidad lo expresa. Sonríe, ay mira, el niño está riendo. El niño sin saber lo que es la tristeza ya lo expresa, llorando, sintiendo una molestia. El niño sin saber lo que es el frío ya lo expresa, porque todo se acurruca, todo se hace otra vez como estado fetal para él mismo sentir su calor. Porque el niño sin saber lo que es el hambre ya le expresa llorando, moviendo su boquita, y de hecho muchas veces nosotros jugamos con ellos. Les ponemos nuestro dedo, parte de nuestro dedo a un ladito, ahí está el niño moviendo su boquita para todos lados, tratando de encontrar dónde está la teta o la mamila o el pezón de mamá, para empezar a degustar, a comer. Es decir, el ser humano ya viene, porque si no tuviera estas ideas, o si tú quieres intuición, le podríamos poner el dedo o la parte o la teta o el pezón de mamá, y el niño ni se movería, ni sabría qué hacer, pero algo innato, algo intuye, algo le dice, algo lo mueve, y ese movimiento hace que él entonces ya tenga ideas, tenga conocimientos de lo que debe de hacer. Porque vuelvo a repetir, si él no sintiera o no percibiera o no conociera o no intuyera lo que es el hambre y lo que es la forma de hacer el hambre, entonces ¿cómo come? Le pondría a mamá el pezón, le pondría a mamá la mamila, y estaría el niño intacto, sin moverse. Entonces él intuitivamente, o como tú quieras llamarle, como una acción-reacción, él reacciona y empieza a amamantarse. Él empieza a manifestarse sintiendo las intemperies de lo que está a su alrededor. Eso es lo que sea un niño, digo, es un ejemplo muy tonto, ya no es tanto estúpido, sino un ejemplo muy, muy salvaje. Le ponemos en su labiecito algo picoso, pues luego lo va a reaccionar con el grito, con el llanto, porque su mismo cuerpo le hace sentir esta situación y su mente lo hace que reaccione, que inmediatamente, tan pronto su lengua siente este picor, su cerebro en cuestión en medio del segundo reacciona y empieza llorando. Entonces el ser humano, desde que es concebido, gente que es más aventurada o más avesada en sentido, ya desde la concepción ya va teniendo ideas, ya teniendo nociones de lo que es la vida, de lo que es esto, ¿sí? Entonces, como puedes ver, el empirismo sostiene que el ser humano tiene ideas innatas. Ya desde que viene, desde que estamos en el vientre de mamá, vagamente, intuitivamente, podrías manejar de manera simple, él tiene ideas, tiene conocimientos, percibe ciertas cosas, ¿sí? Igual, de alguna manera, percibe Dios, percibe ángel, almas, seres. Hemos visto, luego el niño como que habla con alguien o está viéndola a alguien. Y decimos, oye, está su amigo, ¿cómo le decimos? Su amigo mágico, algo así por ahí así está, se maneja. Entonces, como puedes ver, esto da a entender que para el racionalista hay ideas innatas que los seres humanos ya traemos consigo o ya llevamos consigo, compañeros. El empirismo, a diferencia el racionalismo, a diferencia del empirismo, se basa en el método deductivo, el que parte de lo general para llegar a lo particular. Es decir, el racionalista engloba lo general y sobre lo general va desglosando sus elementos, sus partes para llegar a lo particular. El racionalista, a través de su telescopio, ve el universo, y en el universo ve los planetas, como decía hace el rato. Ve Mercurio, tiene estas características, ve Marte, iguales características o similares, ve la Tierra, contempla la Tierra, sabe que tiene estas características. A través del telescopio
ve cómo la Tierra, ve cómo los planetas giran, ve cómo llevan un movimiento la Tierra y ve cómo lo hacen alrededor del Sol. Y entonces concluye que todos los planetas giran alrededor del Sol. De esta manera establece lo que viene siendo el método deductivo, el que va de lo general a lo particular. En los exponentes del racionalismo está obviamente René Descartes. De hecho, se considera que es el padre, el creador del racionalismo. Está Baruch Spinoza y está Guillermo Leibniz, como los principales, más no los únicos exponentes del racionalismo. Pues bien, jóvenes, compañeras, con esto terminamos nuestro segundo curso de filosofía de la educación y estamos analizando cómo la filosofía influye sobre lo que viene siendo la educación y cómo se maneja a través de todo esto. Los dejo, compañeros, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que es Zoom para continuar con lo que viene siendo nuestra clase de lo que viene siendo filosofía de la educación. Nos vemos en unos segundos en Zoom.